Sin más, a Ángel le conocemos, a David le conocemos y el que no tengo el placer es de conocer a nuestro invitado, que seguro que Ángel nos hace una presentación. Bueno, buenas tardes a todos. Y dentro de lo que es esta jornada, nosotros vamos a hacer una tertulia. Una tertulia corta, porque además nos han dicho que nos van a quitar 5 minutos. Pero bueno, vamos a hablar de un tema curioso, la corrupción entre particulares. Os vamos a presentar a Javier Vieira, que es abogado, un colaborador del despacho Eurolegis y ahora de Consulting de Abogados. Y cuando ahora estamos todos los días con un tema tan en boga como es la corrupción pública, donde cada día hay más noticias que nos van invadiendo y demás, bueno, pues vamos a ponerle un poco más allá. Ya vamos a dejar la corrupción pública, pero vamos a hablar de la corrupción entre particulares, que posiblemente alguno de vosotros pues os quedéis un poco sorprendidos o penséis que ¿y esto qué es? Bueno, pues sin más, Javier, te damos la bienvenida. Te vamos aquí entre David y yo a hacer unas cuantas preguntas y vamos a intentar que sean lo más asequibles, teniendo en cuenta que además muchos de nuestros asistentes al Congreso no son abogados, o incluso, aunque sean abogados, a mí me cuesta también, como abogado que soy, a veces entender alguna terminología esta penal que utilizáis, ¿no? Así que, por mi parte, te dejo que comiences, David. Javier, lo primero agradecerte que estés aquí con nosotros y compartas y nos consigas aclarar pues ciertas dudas que podemos tener sobre este tipo delictivo novedoso. En concreto, para que lo entendamos todos, ¿qué es la corrupción entre particulares? ¿Qué se busca o qué se persigue? ¿Cuál es el fin? Bueno, buenas tardes en primer lugar y quiero agradecer a la organización que me haya invitado a estas jornadas. Es un honor para mí estar aquí y compartir con ustedes este espacio. Decíamos que es un tema curioso. Estamos acostumbrados últimamente a escuchar, perdóname la introducción, temas de corrupción, funcionarios públicos, cohecho, y parece que esto es un poco ajeno al mundo de la empresa cuando no intervienen autoridades o funcionarios públicos. Pero, sin embargo, el Código Penal en el 2010 introdujo este artículo de corrupción entre particulares y consideramos que puede ser muy interesante a los efectos de todas las ponencias que están surgiendo en el ámbito empresarial, porque tiene unas connotaciones muy graves y muy serias para la empresa si se hace en el seno. Y ya contestando a tu pregunta, en el Código Penal español la corrupción entre particulares no la tenía prevista. Como he dicho, las corrupciones entre particulares se preveían de forma administrativa en las leyes de la competencia y luego aquellos particulares que interactuaban con funcionarios públicos o autoridades públicas, pues efectivamente tenían unas condenas concretas. Pero la corrupción entre particulares no existía en el Código Penal. Esta corrupción, que viene a definirse muy brevemente como aquel que consiga un favor en perjuicio de un tercero, gracias a que ha hecho un ofrecimiento o ha entregado cualquier tipo de ventaja a quien le hace el favor, eso, en términos generales, lo vamos a definir como corrupción, esta corrupción entre particulares. Y de ahí, pues, que las inquietudes a nivel internacional, que ya vienen desde acuerdos internacionales muy atrás, y actualmente, y más reciente, en la Unión Europea, digo reciente en el año 2000, en torno al año 2000, con la sensibilidad de los países miembros de la Unión Europea, al final, pues, instaron el que los Estados miembros obligatoriamente tuviesen que regular esta figura en sus códigos internos, en su normativa interna. Y así, bueno, pues en el año 2003 la Unión Europea, el Consejo de la Unión Europea, dictó una decisión marco que es de obligado cumplimiento para todos los Estados miembros y que obligaba a incorporar este tipo, entre otros, en la normativa interna de todos los Estados. La razón desde el año de que esto viene en el Consejo del 98, Europa, más luego la decisión marco del 2003, que se haya tardado 7 años con la reforma del 2010 en tenerla, ¿ha habido algún motivo en su proceso? Sí, las decisiones marco de la Unión Europea de todos los ámbitos son de obligado cumplimiento para los Estados miembros y en este caso la decisión marco del 2003 en principio preveía una ejecución en los Estados miembros de 5 años. En principio, pues en el 2008 debería haber estado incorporada, pero bueno, no fue hasta hasta junio del 2010, aunque entró en vigor en diciembre del 2010, cuando se implantó nuestro código. ¿Por qué? Pues fundamentalmente porque, además de este artículo, se incorporaron otras cuestiones que también están relacionadas directa e indirectamente con la corrupción privada y, lógicamente, fue un camino difícil, de muchas enmiendas, de muchas negociaciones entre los legisladores, hasta que al final pudieron configurar el tipo tal y como lo conocemos ahora.
Pues yo, Javier, voy a entrar más a saco en el tema porque esto a mí me resulta confuso, ¿no? ¿Qué es eso de corrupción activa, corrupción pasiva? ¿Cómo es eso que con el mero ofrecimiento, simplemente ofrecer, ya estemos hablando de un delito? Acláranos un poquito. Con vuestro permiso me voy a levantar porque así veo la diapositiva. La hemos puesto aquí porque creo que es más fácil seguir con el texto de la ley. Hemos dicho que el bien jurídico que se pretende con este tipo de criminalidad, criminalizar este tipo de conductas, es preservar pues, un mercado justo, honrado, es decir, una libre competencia, en el amplio sentido de la palabra, ¿no? Y entonces el artículo 286 bis, ya ves que se introduce con un bis en el Código Penal, no hay hueco, se introduce ahí en este capítulo, y lo que pretende es, por un lado, definir cómo se puede llevar a cabo esta conducta de forma activa, que sería el apartado primero, de forma pasiva, es decir, el que recibe la dávida o presente o la promesa, en el apartado segundo. En estos dos apartados define el Código cómo vamos a considerar una corrupción activa y como corrupción pasiva. Sin más, si vamos leyendo y vamos desgranando poco a poco el artículo, vamos a conseguir todos hacer una definición clara y saber más o menos, aunque no es fácil porque luego vamos a tener muchas dudas respecto a algunas de las acciones que ahí se nombran, pero sí que podemos llevarnos una idea clara de qué quiere decir el Código o cuándo va a penalizar o criminalizar una conducta. Dice que, de forma activa, quien por sí o por persona interpuesta. Ya nos está diciendo que cualquier persona, hombre, normalmente suele ser en el ámbito del círculo de las empresas en las que va a haber esa corrupción, entre comillas, pero en cualquier caso el Código no quiere limitarlo y dice que cualquier persona, por sí misma o a través de un tercero, nos dice, prometa, ofrezca o conceda. Ya nos está diciendo que no es un delito de los que casi todos conocemos cuando hablamos o hemos escuchado hablar de la consumación de los delitos. Normalmente la mayoría de los delitos requiere que además de la actividad se consume, es decir, que haya un resultado final. En este caso ni siquiera nos va a exigir que haya un resultado, simplemente con el mero ofrecimiento va a ser suficiente. Son de estos delitos que se les llama unos delitos de actividad, que nos exigen un resultado concreto. Ya tenemos dos datos ya, puede ser cualquier persona y no hace falta que exista un resultado, simplemente con que lo ofrezca, conceda o prometa. ¿A quién? A directivos, administradores, empleados o colaboradores. Y luego nos dice de una empresa mercantil o de una sociedad, asociación, fundación, organización, etcétera. Bien, directivos, que serían las personas que tienen que recepcionar esta promesa o esta oferta, administradores, parece también lógico, empleados y colaboradores. Y aquí me quiero parar especialmente porque en el tema colaboradores genera cierta confusión. O sea, tenemos claro quiénes son los administradores, se ha discutido por la doctrina si el Código Penal estaba hablando de los administradores de derecho o también los de hecho, aunque creo que esto está superado y que son administradores de hecho y de derecho. Los empleados tampoco cabe ninguna duda, pero en el término colaboradores se han generado dudas. Y al final la doctrina se decanta por pensar que el legislador lo que quería decir es que estos colaboradores, que la mayoría, pues seguramente muchos de nosotros, que somos asesores jurídicos, asesores fiscales, asesores X de una empresa con capacidad de influencia sobre las decisiones de los directores o de los administradores, esos van a ser los colaboradores que pueden cometer también el delito. Es decir, si nosotros recibimos una dávida o un presente y con nuestra influencia somos capaces de modificar y que se le adjudique un contrato a X en lugar de ahí, precisamente por esta dávida o presente, vamos a ser nosotros autores del tipo que prevé este artículo de corrupción. Entonces, Javier, si no entiendo mal, es cualquier persona dentro de la empresa, no hace falta que sea, en este caso, accionista, administrador, empleado, es decir, cualquier empleado puede incluso. Y fuera de la empresa, como sujeto activo, colaboradores también. Como sujeto activo, cualquiera. Luego vamos a ver como sujeto pasivo que no. Pero como sujeto activo, es decir, el que hace la acción, cualquiera. Nos dice que debe ser cualquiera de estas figuras de una sociedad, de una asociación, de una fundación u organización. Y aquí también me paro, porque bajamos a la letra, porque evidentemente cuando estamos defendiendo casos penales, nosotros lo que hacemos es que vamos al Código Penal y donde no existe en el Código Penal, no existe para nosotros y tenemos que luchar porque así sea, pues nos preguntamos, por ejemplo, que nos falta la figura del empresario. Ese empresario autónomo, por ejemplo, en el que nosotros entendemos que no queda comprendido ni en la figura de los administradores, ni de empleados ni colaboradores. ¿Y por qué no está en el Código? Pues la doctrina entiende que este empresario autónomo
estaría dentro de la autonomía de su voluntad, en principio, el llegar a los acuerdos, aceptar las debidas o presentes que considere pertinentes, porque no trascendería para ninguna sociedad. Y parece que el legislador la ha querido excluir de ahí. Por tanto, en principio, podríamos decir que, en principio, estos autónomos, empresarios autónomos, que no están recogidos en esos números que nosotros entendemos que son cláusulos, es decir, que son limitativos y que no son a título de ejemplo, no debe entenderse que puede incurrir en este delito. Bien, seguimos y dice: aquel que haga, la promesa ofrezca o conceda, un beneficio o ventaja de cualquier naturaleza y, además, que no esté justificado. Tradicionalmente, esta dávida o presente siempre se ha relacionado con las cuestiones patrimoniales. Tradicionalmente, siempre ha sido dinero, etc. Sin embargo, el legislador ha ido más allá y ha preferido utilizar esta terminología, beneficio o ventaja de cualquier naturaleza, para que comprendan todo el abanico de posibilidades de las que cualquiera puede ofrecer a un tercero para seducirle, para disuadirle y que le hagan un favor. Cualquier cosa vale. Vale dinero, vale ofrecer un viaje, vale ofrecer una vivienda, vale ofrecer cualquier cosa, tal y como se desprende del artículo. No sé si en este punto cabría un poco, quizá, porque todos a lo mejor estamos pensando un poco en el cohecho, en esa corrupción de los funcionarios públicos. ¿Estamos hablando de la misma figura? No. La diferencia esencial, aparte de que en el cohecho, digo que ya está al orden del día porque prácticamente ya todos casi nos hacemos penalistas, al menos en esta figura delictiva, porque lo vemos todos los días en la televisión y en la prensa. El cohecho, además de requerir la presencia en estas operaciones de una autoridad o funcionario público como requisito imprescindible para que se consume el delito de cohecho, además de eso, lógicamente está mucho más penalizado, es muchísimo más agravado el delito de cohecho que este. Por ejemplo, la ley, si leemos esto, nos dice que dar una promesa o entregar cualquier débito presente para conseguir un favor. La pregunta que nos haríamos sería, y a propósito de tu cuestión que me planteas, si yo le hago un regalo a un director de compras de una determinada empresa, pero no he conseguido ningún favor, sino que simplemente se lo regalo porque ha sido muy diligente, porque me ha adjudicado a mí el contrato dentro de libre competencia, porque soy el que mejor precio he puesto, las mejores características técnicas, etcétera. ¿Cometería el delito este? No lo cometeríamos porque el delito dice que sería la entrega para conseguir algo. Si no lo hacemos así, si no seguimos esta mecánica, no cometemos el delito. Sin embargo, el funcionario público, si recibe cualquier regalo, cualquier presente o dávida, incluso por hacer su trabajo, comete delito de cohecho. Este delito de cohecho impropio que hemos hablado muchas veces y que no entendíamos muy bien qué era, pues decimos, hombre, caramba, será yo le entrego algo y como contraprestación la autoridad o funcionario público hace algo a mi favor. Pues no. El Código Penal castiga también a aquellos funcionarios públicos o autoridades que sin contraprestación reciben cualquier tipo de débito presente. Es más, incluso también castiga a aquellos que por razón de su cargo, simplemente por la razón del cargo que ostentan, reciben cualquier tipo de regalos. Por ejemplo, tenemos el caso famoso de los trajes, ¿no? Pues, en fin, no está justificado en el Código Penal que a nadie se le regale un traje por el mero hecho de ser presidente de una comunidad autónoma. No hace falta que exista contraprestación. Aquí, sin embargo, sí hace falta. Javier, entonces, ¿no había encaje en nuestro Código Penal para este tipo delictivo? Esta es una de las preguntas. Y luego la siguiente, que me es curioso también, es el tema de las penas. Pueden ser incluso superiores a algunas, la de prisión, por ejemplo, al tipo de estafa. Por ejemplo, ¿cuál es la razón? Sí. Vamos a ver, hay algunos autores que consideran que este artículo, incluirlo en el Código Penal, no era necesario, ¿no? Entendíamos que por la vía de las sanciones administrativas, en fin, los tribunales de la competencia, las leyes de la competencia, se podían salvar muchísimas de estas cuestiones. Y luego, además, hay otras figuras del Código Penal, como la administración desleal, como la promoción indebida, etcétera, que podrían encajar en alguna de estas cuestiones. Sin embargo, pues bueno, al final no deja de ser el cumplimiento de una directiva, en este caso de una decisión marco, de obligado cumplimiento, y obedece, digamos, que esa sensibilidad general, ¿no? Por esa imagen que se quiere dar, yo creo, al exterior, porque si leemos los argumentos del por qué surge todo esto, bueno, es verdad que hay países desarrollados, sobre todo de cultura anglosajona, que ya lo tienen implantado, desde hace muchísimos años lo tienen implantado, y en Europa se ha ido implantando poco a poco, ¿no? Parece que para estar en consonancia con estos mercados, pues parece que es razonable que también se exija, al menos en los países de la Unión Europea, este rigor y esta transparencia. Correcto. Otra de las preguntas que te queremos hacer es la siguiente. Esta normativa entró con la reforma del año 2010, que fue también cuando se instauró la responsabilidad de las personas jurídicas. ¿Tiene encaje dentro de alguno de los tipos en la activa, en la pasiva,
la posibilidad de realizar este tipo delictivo la persona jurídica y en qué casos, en su caso? Bien, yo creo que eso es una cuestión muy interesante y seguramente nos interesará a todos. Este tipo de delitos, de la corrupción entre particulares, como digo, es difícil de perseguir incluso, a pesar de que es un delito que se ha considerado de los públicos, es decir, que vale una denuncia de cualquiera, no solamente de los que están interesados, sino cualquiera puede denunciar este delito, es difícil su persecución. De hecho, actualmente no tenemos en España ninguna sentencia de audiencias provinciales ni de tribunales supremos sobre este asunto, a pesar de que ya han pasado 3 años ha pasado ya unos cuantos años, sí, 4, desde que se implantó. Es muy difícil de perseguir, es cierto que es muy difícil de perseguir y que al final nos podemos pensar, bueno, caramba, si lo persiguen y dentro del seno de la empresa, si consiguen dar con esta persona que ha cometido este acto, bueno, oye, esta persona pues que tiene una pena de 6 meses a 4 años de prisión, pues que apechugue ya con la cuestión y ya está. Pues bien, nada más lejos de la realidad. Y quizá probablemente este artículo tenga mucho más que ver con la modificación importantísima que sufrió el Código Penal respecto a la penalización de las personas jurídicas que el valor que tiene en sí mismo este artículo para las conductas que se describen en el mismo. Y me explico. En el año 2010, en España, como algo novedoso, se incorporó en el Código Penal la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Hasta el año 2010 en España no existía. Es decir, nosotros, nuestro derecho romano, siempre ha pensado que una conducta criminalizada necesitaba necesariamente una voluntad, un elemento volitivo de que alguien querer hacer algo, ¿no? Salvo las conductas imprudentes, pero en cualquier caso nunca se planteaba que una empresa o que un ente que no tiene personal, que no tiene voluntad en sí misma, pudiera cometer un delito. Sin embargo, los países, como digo, anglosajones, que son los pioneros en todas estas cuestiones, ya lo instalaron en sus códigos y ha llegado a España finalmente mediante esta reforma en el 2010 y se ha implantado. ¿Y qué quiere decir esto? Quiere decir que antes una empresa jurídica, cuando los administradores de hechos de derecho de la empresa jurídica cometían un delito en nombre de la empresa tenía una sanción penal, pero accesoria, normalmente asociada a la multa y en algunos casos excepcionales, incluso cierre de actividades, pero siempre como una accesoria, es decir, le condena a usted como autor de un delito fiscal, por ejemplo, y a la empresa la condena a que pague subsidiariamente o directamente la multa X o paga. Bien. ¿Qué pasa con la reforma? La reforma es que la empresa jurídica, la persona jurídica, ya es responsable del delito. Ya pasa a ser responsable del delito como si fuese una persona física. ¿Y qué tiene que ver esto de aquí, con la responsabilidad de las personas jurídicas? Pues totalmente, porque nos viene a decir lo siguiente este artículo. Mire usted, si esta conducta, tanto la activa como la pasiva, porque no he entrado en la pasiva, hago un paréntesis, pero son simétricas los dos párrafos, de tal forma que cambiamos, invertimos los papeles de los actores y tendremos la corrupción activa y la corrupción pasiva. Si esta conducta, activa o pasivamente, la comete alguien de la empresa, en nombre de la empresa y en beneficio de la empresa, cometemos un delito de persona jurídica, que lleva como consecuencia la imposición de una pena, que son multas enormes, y hasta el cierre de las actividades. Con lo cual, la trascendencia para la empresa es enorme. La siguiente pregunta que nos deberíamos hacer es, bien, pero ¿podría un trabajador nuestro por su cuenta, sin que tenga la autorización de la empresa incluso, actuar de esta manera y que le repercuta a la empresa? Normalmente las conductas delictivas, salvo en las figuras de la inducción, es decir, el que induce a otro a cometer un delito o el que provoca a otro a cometer un delito, normalmente la responsabilidad se empieza y acaba en el que lo hace, normalmente. Y no debe trascender aquel que ignora, que no conoce la acción del que ha delinquido. Sin embargo, en esta cuestión no es así. El Código Penal, a propósito, ha querido incluir un párrafo en el que dice: los delitos que cometan los administradores y representantes legales de la empresa se consideran cometidos por la empresa. Hasta ahí bien, todos lo sabíamos. Pero luego añade, estos delitos, si son cometidos por personal que esté bajo su jerarquía y que por razón de falta de control se le ha ido de las manos, viene a decir, por razón de falta de control ha cometido el delito, también se considerará que lo ha cometido la empresa. Un tema realmente delicado y grave, porque puede tener repercusiones muy serias para la empresa, ¿no? Totalmente. Es decir, ahora seguramente ustedes habrán escuchado, habrán leído que las empresas, ya lo hacían antes las cotizadas, pero las empresas también que no cotizan, están implantando códigos de cumplimiento en sus empresas. Ahí quería yo llegar. Porque todos los que estamos aquí realmente tenemos un tema quizá que nos interesa, es decir, que nosotros tenemos clientes. ¿Qué podemos ofrecer a nuestros clientes, empresas, personas jurídicas, obviamente,
para que minimicen de alguna manera o eviten este tema? ¿Qué producto les podemos colocar, un producto más a colocarles a nuestro cliente que minimice o pueda evitar este tema? Bueno, no sé si para colocar, ¿no? Pero sí acogiéndonos a lo que establece el Código sobre las sanciones. El Código Penal prevé que los delitos que cometan, evidentemente, los representantes legales y los administradores, no, porque sobre esos, en teoría, no hay control, ¿no? Ellos mismos se controlan. Pero sí que prevé que los delitos que cometan las personas que están subordinadas a ellos, y que es muy habitual. Es decir, un ejemplo que todos conocemos, un jefe de compras, por ejemplo, o un jefe de ventas, en connivencia con otro jefe de compras o de ventas de una sociedad X, pues llegan a un acuerdo de, oye, mira, hacemos esto, me das el contrato, un viaje garantizado, no te preocupes, de 7 días en el Caribe, ¿no? Y no llega a enterarse de estas negociaciones que son privadas y que no se traspasan, no van al contrato que finalmente firma el administrador de la empresa o el representante legal. Esas negociaciones que ha habido por abajo, esas no trascienden arriba. Por tanto, en rigor, el de arriba no sabe qué ha pasado ahí abajo, qué es lo que se ha negociado y qué es lo que pasa. Bien, si eso se destapa y se descubre, como hemos dicho antes, al ser una acción que ha saltado del control del jefe o del representante administrador legal que tiene que tener sobre ese empleado en esas negociaciones, sí tiene trascendencia para la persona jurídica y se va a considerar a la persona jurídica como autora del delito. Bien, esto guarda relación con lo que estábamos diciendo, es decir, ¿qué podemos hacer nosotros para evitar esto? Dice el Código Penal. Las conductas que así sean, que sean hechos por trabajadores jerarquizados subordinados, que salgan del control de las empresas, se atenuarán, es decir, bajarán la pena en el caso de que la empresa demuestre que antes de la comisión del hecho tenía implantado un sistema de control a los trabajadores para evitar o prevenir este tipo de comportamientos. De ahí que no solamente es una sugerencia, sino que es una exigencia legal que las empresas, para evitar encontrarse en una situación como la que estamos describiendo, en la que puede un buen día encontrarse con una imputación por un delito en el que tenga que acudir ahí el representante legal de la empresa y le estén imputando un delito por una conducta que ha hecho un trabajador suyo, debe demostrar que ha implantado este sistema de control y prevención para evitar conducta delictiva de sus subordinados. Y ahí va a tu respuesta respecto a colocar. Evidentemente, es algo, es decir, igual que con el tema de prevención de blanqueo de capitales, existe o puede existir una norma determinada, de lo que se trata es de regular también unas normas de cumplimiento que en función de la actividad de la empresa pueda minimizar o evitar o intentar evitar todo esto. Correcto. Es decir, digamos que el esquema general que han seguido en otro derecho comparado, otro tipo de sistemas jurídicos en los que ya está implantado, como decimos esto, ese primero sería las fases en las que debería llevarse a cabo, y esto lo digo a modo de sugerencia, ni muchísimo menos quiero sentar cátedra con ello, pero sí que creo que podría ser muy completo un sistema en el que al cliente se le ofrezca, primero, hacer un mapa de riesgos, es decir, vamos a analizar tu empresa, vamos a ver tu actividad, vamos a ver cuáles son los riesgos que puedes tener en tu actividad. Una vez detectados esos riesgos en tu actividad, vamos a proponerte una manera de formar, de informar, de advertir, de interiorizar en tus empleados todas estas cuestiones que son proscritas y que no pueden llevar a cabo. Con eso, con un sistema de control que pueda ser eficaz y que efectivamente esté, no nos va a servir el típico manual de cumplimiento que está en la mesa del director de recursos humanos a disposición de todos los empleados. Eso no sirve. Ni va a servir el que se cuelga, bajo mi punto de vista, en intranet y que está a disposición de todos los empleados. Yo creo que tampoco sirve. Lo que yo creo, bajo mi humilde opinión, es que tenemos que verificar exactamente que el trabajador sabe, conoce, es consciente de los límites que tiene para actuar. Javier, una pregunta más. Viendo el tipo delictivo, ¿cuál es la razón de que haya un apartado específico para la corrupción en el deporte? Bueno, la verdad es que este apartado cuarto, ¿no?, que habla del tema del deporte, si nos vamos a la exposición de motivos de la ley, no existe. De hecho, ni en el propio acuerdo de la Unión del Consejo aparece deporte para nada. Bien, el legislador, cuando lo leemos y nos dice que consideraba necesario incluirlo y lo ha hecho así, ¿no? Lo que ocurre es que, bueno, lo ha hecho de cualquier forma, podríamos decir, porque ahí nosotros, si leemos este artículo, pues vemos que faltan muchas cosas. En primer lugar, este tipo de delito de los deportistas, que también últimamente está muy al orden del día, con la compra, por ejemplo, en el fútbol, la compra y venta de partidos, estos, por ejemplo, vemos aquí que esto solamente lo pueden cometer los directivos, los administradores, los empleados o colaboradores de una entidad deportiva
deportiva, así como los deportistas, árbitros o jueces respecto a aquellas conductas que tengan por finalidad predeterminada. Hombre, nos preguntábamos, caramba, ahí nos falta la figura del técnico, de los entrenadores y tal, que podrían estar en tema podrían estar incluidos en los deportistas como colaboradores. Y el socio también. Y el socio, por ejemplo, el socio también podría estar. ¿No adolece de mucha discrecionalidad el tipo como está redactado, de falta de concreción en ciertas conductas, o que va a motivar sobre todo el apartado tercero, los jueces y tribunales valorarán, porque estamos en el tema penal? Efectivamente. El problema por eso ahora mismo todavía no hay sentencias condenatorias firmes sobre estas cuestiones, es que efectivamente primero es difícil de demostrar y luego tiene demasiadas cosas en las que habría que haber precisado y que van a ser difícil, a mi juicio, de precisar. Esto, como todo en lo penal, que hay muchas leyes que son leyes en blanco, que le llamamos nosotros, que se remiten a otras o que dejan cuestiones de interpretación, pues tendremos que estar lo que va interpretando el Tribunal Supremo, ¿no? Pero en principio parece difícil que ahora, tal y como están redactados, estas conductas salten a la luz, porque, entre otras cosas, a diferencia de lo que pasa en el cohecho, y sirva como ejemplo, una persona física que soborne a un funcionario público, el Código Penal prevé que en el supuesto de que se arrepienta esta persona, denuncie el hecho antes de que se abran actuaciones, lógicamente, y dentro de los 2 meses siguientes a la perpetración del hecho, dice el Código Penal que estará exento de responsabilidad. Es decir, la persona particular que lo denuncie con estos requisitos no tendrá responsabilidad penal. Sin embargo, aquí no ocurre. Por lo tanto, va a ser muy difícil que dos que están interactuando en esto se denuncien mutuamente. Lo que sí pasará es que el tercero perjudicado, que es por eso el que puede denunciar, es el que puede formular esta denuncia. El tercero perjudicado en este caso sería la empresa que también concurre honestamente y, sin embargo, no se le adjudica porque se le ha adjudicado a otro. Que los propios directivos y demás puedan perjudicar, por eso yo entiendo que no han metido al autónomo, porque el autónomo es socio de sí mismo. Entonces, tú estás protegiendo ahí una parte a la otra empresa, pero una parte principal también estás protegiendo a los socios de la empresa que no están ahí incluidos. El socio, de hecho, es un ajeno a la gestión de la empresa. El socio no está incluido. Y es verdad, si una empresa conoce esta actuación y la denuncia, es evidente que no tendría responsabilidad como persona jurídica. Eso es evidente. Sí, lo que ocurre es que, sería interesante conocer alguna empresa que haga esas cosas, porque normalmente todos estos comportamientos benefician directa o indirectamente a la empresa. ¿O no? Exacto. Por ejemplo, sí pasa hasta ahora que a lo mejor llegabas a un acuerdo y pagabas una comisión o lo que sea, o una dávida, un presente por adjudicación de un contrato, y lo que pasaba es que luego se incrementaba ese contrato directamente proporcional a la débida o presente que hayas entregado, al que habías comprado. Ahí, en rigor, se está produciendo 2 delitos. Exactamente. Por eso digo que es una cuestión que está al orden del día, que está ahí, que parece que no existe, pero sí se recoge y sí que está prevista en el código y hay que tener cuidado. Me gustaría que termináramos un poco, porque ya me han dado la campana hace un ratito, con un par de ejemplos, ¿no? Yo te iba a hacer una pregunta y alguno que se te pueda ocurrir a ti, sobre todo si es un tanto curioso y demás. Por ejemplo, el típico concurso, varias empresas, cada uno hace una oferta, una de ellas se lo lleva. Yo siempre recuerdo que en el mundo de las empresas, sobre todo en las empresas grandes donde yo he trabajado, siempre había una cosa que decía, esta la quito por temeraria, esta por no sé qué, y al final te quedabas, no nos engañemos, con la que te querías quedar. Entonces ya se le adjudica a una empresa un contrato. Y curiosamente, meses más tarde, esa empresa le regala al jefe de compras o al que ha tenido la determinación de hacer o que ha participado, porque normalmente puede haber un equipo de compras donde intervienen varios, pero bueno, al final, entre la intervención de todos, como ahí tú debates, se le da a una empresa determinada. Y meses más tarde, pues a uno de esos integrantes, sea el jefe de compra o no, pues esta empresa, pues quizá por el apoyo que ha hecho, en que se haya favorecido su proyecto, lo que sea, le paga un viaje a Disneylandia para toda la familia. ¿Estaríamos en un caso de delito de este tipo? Yo creo que no. No estaríamos si no se da la circunstancia de que ese regalo fuera la promesa. Es decir, si la mesa de contratación de turno, bueno, la mesa de contratación no pública, sino privada, que la compongan el jefe de compras y quien sea, han tomado una decisión libre, una decisión ajustada a sus obligaciones, mirando por la empresa,
controlando que efectivamente se reúnen los requisitos técnicos, jurídicos, económicos y tal del que licita y se le adjudica al mejor postor, es evidente que no ha cometido ninguna irregularidad. Y el derecho penal no entra en las relaciones personales siempre y cuando no hayan sido suficientes para condicionar ese resultado. Si no lo han sido, yo puedo regalar a ese señor lo que yo quiera regalarle. El derecho penal no entra ahí, a diferencia del cohecho, en el que sí que se le regala, aunque sea por hacer su trabajo, sí que cometemos el delito. En este caso concreto, en la coerción particulares, no, siempre y cuando ese regalo no sea la promesa. Bueno, ¿alguno más ya para acabar? Por ejemplo, decía que no había en los tribunales españoles, pero bueno, sí hay una sentencia que todos los que hablamos de esto la contamos, que es en Alemania ya un tribunal dictó, que la conocemos por la sentencia de los tapones o de los corchos, y era algo un poco que puede servir como ejemplo, ¿no? Una empresa que se dedica a la distribución y venta de champán, pues soborna, ¿no? Promete o entrega bebidas y presentes a los camareros de un hotel muy prestigioso que se hace muchas convenciones, cenas, etcétera, etcétera, para que venda su producto. Y entonces, a cambio de cada botella de champán que vendan, le dan una comisión. La manera de justificar las botellas que habían vendido era entregando los tapones, por eso de ahí la sentencia de los tapones, entregando los tapones que justificaban el número de botellas que habían vendido cada uno de esos camareros y que luego recibían la compensación por parte de la empresa. Bueno, pues ahí al final se decretó que existía un delito de corrupción porque estos señores, estos camareros, faltando a sus obligaciones esenciales, que serían, porque eso es otra cuestión que hay que discutir, cuáles son las obligaciones esenciales, pero esas obligaciones esenciales, que básicamente deberían ceñirse exclusivamente a ofrecer a los clientes la variedad de vinos o champán que tengan y que los clientes elijan libremente el que quisieran, pues hacían o provocaban o forzaban la situación para que los clientes compraran el que ellos interesaba que comprase, y al final se quedó acreditado que efectivamente esto era así, que perjudicaba a terceros que competían de forma honesta y honrada con la empresa de champán y que por tanto al final eran culpables de un delito de corrupción, tanto los que daban el dinero como los camareros que recibían los importes. Es un ejemplo que puede servir como referencia para tener en cuenta. Una pregunta más. Javier. Ángel, David, Javier, muchísimas gracias. Vamos a tomar un café.